Bendiga, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde el Rey del Pino, la última trompeta. Así que damos gracias al Señor. Saludo a todos los hermanos de la congregación de la Iglesia del Señor Jesucristo, al pastor Ramón Encina, nuestro amado pastor, y a los hermanos de la radio de la Predicadora. Agradecido por estar transmitiendo una vez más. Se nos hizo un poco tarde, así que gracias damos al Señor por todo eso. Así que hermanos, gracias al Señor por todas estas cosas. Bendecimos a todos los hermanos que nos están escuchando. Y vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por la misericordia que tú nos das. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo, guiándonos, Señor, en todo momento, a través de tu palabra, Señor, para que en todo seas tú glorificado. Bendice a los hermanos, las hermanas, Señor, que nos están escuchando, Señor, y los que nos van a estar viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no le permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que lo anunciésemos el Evangelio. ¿Vio? Entonces acá nosotros vemos que nosotros no nos mandamos a nosotros mismos. Nosotros seguimos una dirección. Y la dirección nos da el Espíritu Santo. Dios nos da la dirección por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos comisiona, el que nos manda a predicar el Evangelio, y Él es el que pone las palabras en nuestra boca. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él nos dará lo que debemos de hablar. Él va a poner la palabra en nuestra boca. No os preocupéis, dice el Señor, por lo que habéis de hablar, lo que habéis de decir, sino que el Espíritu Santo, dice, tomará de la mío, dice, y os lo hará saber, para que nosotros podamos predicar el Evangelio de esta gracia a aquellos que sufren, a aquellos que están en el mundo, a aquellos que no lo conocen. Y entonces decía la palabra del Señor: fíjese, ellos estaban haciendo la obra de Dios, no estaban haciendo su voluntad, estaban haciendo la obra de Dios. Porque dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, dice, por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que ver. El pastor nos hablaba el día miércoles, hablábamos acerca de la evangelización en la calle, y el pastor nos hablaba y nos decía que hay veces que el Espíritu Santo nos va a dar palabra en abundancia para poder hablar, y hay veces que el Espíritu Santo no va a hacer callar en algún momento. Y entonces nosotros tenemos que ser sensibles en cuanto a la comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a hacer saber qué debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Entonces dice la palabra del Señor: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le permitió. ¿Vio? No le permitió. Así también vemos en otros puntos donde Pablo hacía viajes misioneros y él se había propuesto a ir a ver a hermanos, pero el Señor no le permitió. Lo mandó para otro lado, que era necesario. ¿Estaba mal que él vaya a ver a esos hermanos? No estaba mal, pero no era la voluntad de Dios, no era el tiempo de Dios en ese momento. Como en el caso también de Juan Marcos, el Espíritu Santo le dio la instrucción a que no vaya a hacer la tarea que tenía que hacer, porque no estaba preparado en ese momento. En ese momento no estaba preparado para hacer esa tarea. Pero el Espíritu Santo después le dio testimonio al apóstol Pablo: ahora es útil. ¿Vio? Ahora es útil. Entonces el apóstol Pablo lo mandó a llamar. Antes no me era útil, pero ahora me es útil. ¿Vio? Porque el Espíritu Santo, para mandarnos a hacer una tarea, primeramente nos prepara. No es que nos prepara en el momento y en el tiempo que estamos haciendo la tarea, sino que nos prepara antes
Antes Él nos prepara por medio de la doctrina, por medio de la experiencia que tenemos con el Señor en la comunión. Entonces Él nos prepara para poder ir y hacer la tarea con éxito. Porque no podemos fracasar, no podemos. El que a veces fracasemos, eso puede pasar, por cuanto no nos dejamos direccionar por el Espíritu Santo. Pero no podemos fracasar si somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso dice ahí, el Espíritu dice, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Fíjese, la palabra, ellos iban a hablar la palabra, no iban a hablar cualquier cosa, pero el Espíritu Santo les prohibió. Le prohibió, no era en ese lugar, no era ese momento en que ellos tenían que hablar la palabra de Dios. Era cuando el Espíritu Santo les dijera, le hiciera saber cuál era la voluntad de Dios para ellos. ¿Vio? Entonces dice, el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Vio? Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Ahí está la dirección de Dios. Ahí está. ¿Vio? Se le mostró a Pablo. ¿Y quién le habrá mostrado a Pablo esta visión? Y Dios se la mostró por medio del Espíritu Santo. ¿Vio? Dios se la mostró. Ahora no se la mostró a cualquiera, se la mostró a Pablo, que era el instrumento de Dios en ese tiempo, en ese lugar. ¿Vio? Entonces dice, y le mostró a Pablo una visión de noche, un macedonio, dice, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Vio? Y acá hay un punto muy importante. Este varón macedonio representa las almas que están perdidas en el mundo, las almas que están sufriendo, y ellos están allí clamando dentro de sí, porque dice ahí en Romanos, creo que en el capítulo 8, dice, la creación misma gime dentro de sí, dice. Ahí mi esposa nos va a leer. Pues hermanos, hermoso día nos da el Señor hoy también, como todos los días, ¿no? Que podemos abrir nuestros ojos, que podemos respirar por nuestra cuenta, hermano. A veces uno no se da cuenta de eso, de ese privilegio que tenemos, ¿no? En el versículo 22, 8:22, 8:22 de Romanos. dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Yo? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Vio? Entonces nosotros vemos que la creación gime, la creación. ¿Y cómo gime? Cuando usted ve que la gente se cansó ya del dolor, del sufrimiento, se cansó de la vida que va llevando, se cansó de buscar soluciones por todos lados, ellos están dando un grito desesperado. Ellos están clamando. Ellos dicen, yo estoy desesperado, quiero cambiar esta vida, no quiero sufrir más, no quiero tener más esta vida. Ya no sé qué hacer, ya no sé a quién recurrir. Y Dios escucha, ¿vio? Dios escucha. Vio que lo escuchó a David. Dice, a Jehová clamé, dice, desde el lodo cenagoso, desde el pozo de la desesperación, dice, y él me oyó, dice, y me tendió su mano, ¿vio? Y puso mis pies sobre peña, dice, ¿vio? Y usted piensa que si lo hizo con David, no lo va a hacer con las hombres, las mujeres que están sufriendo en este mundo. Usted, amigo o amiga que nos escucha, tal vez por casualidad para usted, para Dios y para nosotros es por propósito. Dios le está ofreciendo hoy la salvación. Dios le está ofreciendo la salvación de su alma. Su alma tiene dos caminos. O se pierde en el infierno, que no es la voluntad de Dios, o se va al cielo con Dios si usted le recibe a Jesucristo como su Señor en este día. Usted puede recibir a Jesucristo en este día y usted muera hoy o muera anciano y lleno de días, usted se va con el Señor. Pero si usted no recibe a Cristo en su corazón, muera hoy o muera anciano lleno de días, su lugar de destino es la condenación eterna del infierno. ¿Vio? Pero ese no es un lugar para los hombres, ese es un lugar para Satanás, ya lo hemos visto en otro programa. Entonces, fíjese también la sensibilidad de aquel que es conducido por Dios, en frente a lo que el Espíritu Santo le hace sentir.
¿Por qué hablamos de la sensibilidad? Porque dice, y se le mostró a Pablo, el instrumento de Dios, aquel que tenía comunión con el Señor, se le mostró a Pablo, dice, una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Él estaba clamando por ayuda, él estaba esperando, él estaba allí en la comunión con el Padre y entonces estaba esperando la dirección de Dios, pero eh, estaba quieto ahí, ¿vio? En su comunión. Y ahora Dios le hacía ver cuál era la dirección. ¿Cómo le hacía ver? Había una necesidad. Dice, pasa a Macedonia y ayúdanos, dijo este hombre. ¿A quién se lo dijo? ¿Se lo dijo a Pablo? No, se lo dijo a Dios. A Dios estaba clamando que necesitaba ayuda, que quería salir de ese lugar. ¿Vio? Quería salir de la desesperación en la que se encontraba. Y Dios lo movilizó a Pablo por cuanto él estaba en comunión con Dios. Y por cuanto él tenía un corazón sensible a la voluntad de Dios. Entonces dice, y se le mostró a Pablo. A él se le mostró. No se le mostró a otro discípulo, a otro apóstol o a otro que estuviera con Pablo. Incluso a aquellos que estuvieron con Pablo. No se le mostró a ninguno de ellos. Se le mostró a Pablo. Una visión de noche, un varón macedonio, dice, que estaba en pie, rogándole, ¿vio? Y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿vio? ¿Sale? Pasa a Macedonia y ayúdanos, dice, ¿vio? ¿Y cuántas personas hay en este mundo? Señor Jesús. ¿Cuántas personas hay? Creo que nosotros pasamos por al lado de ellos y ellos nos dicen, amigo, ¿no tenés una moneda para mí? Pero ellos no están queriendo la moneda, ellos están queriendo que alguien les preste atención. Porque hay un dolor en su corazón, hay una angustia en su corazón, hay una raíz de amargura en su corazón, la cual en algún momento, si ellos creyeron, lo alejó de Dios. ¿Vio? Y Dios lo puso a usted en el camino de ellos, me puso a mí en el camino de ellos, para que nosotros podamos satisfacer su necesidad dándole a Cristo, dándole este evangelio de gracia. Por eso este hombre dice, cuando dice, y él le rogaba, dice, estaba en pie y le rogaba y decía, pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Vio? Pasa y ayúdanos. Y Pablo dice, como dice en otro versículo, en cuanto a la voluntad de Dios, dice, él no fue rebelde a la visión celestial. Amén, Señor Él no Jesús. fue rebelde. Dios lo necesitaba y ahí estaba él. ¿Vio? Ahí estaba él. Entonces dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, dice que se fue a dormir. No dice eso. Cuando vio la visión, dijo, deja que entierre primero a mi padre y a mi madre y después te seguiré. No dijo eso el apóstol Pablo. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Dice. Enseguida nomás. ¿No? Y nosotros no necesitamos tener una visión así en sueño o una visión como le vino a Pedro, dice un éxtasis y él vio el lienzo descendiendo del cielo. No necesitamos una visión así para poder ir a predicar el Evangelio a las almas perdidas. Sí necesitamos dirección, necesitamos que alguien nos conduzca. Para eso Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No podemos mandarnos solos, necesitamos la dirección. Amén que ellos nos respaldan a nosotros en la tarea por medio de la oración, porque ellos son los que van a dar cuenta por causa de nuestra tarea también. ¿Vio? Entonces, nosotros no podemos, y acá el apóstol Pablo no se movió hasta que Dios no le mostró la visión. Hasta que Dios no le hizo saber su voluntad, no se movió, él se quedó allí. Pero Dios le hizo saber, dice, cuando vio la visión. ¿Cómo cree que usted que vio la visión? Porque Dios se la mostró. Si no, no la hubiera visto. Si Dios no hubiera querido que él vea, que él tenga esa visión, no la hubiera tenido. Ni siquiera se hubiera enterado que había un macedonio que estaba rogando por ayuda, por conocer la gracia de Dios, por conocer el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, no se hubiera enterado, pero estaban los planes de Dios. ¿Vio? Entonces dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto, dice, que Dios nos llamaba, no lo estaba llamando el varón macedonio, Dios lo estaba llamando. Dios le estaba haciendo el llamado al servicio, a la predicación del Evangelio. ¿Vio? Y bueno, como hablábamos el miércoles con algunos hermanos y el pastor,
habíamos propuesto de establecer un día y un horario para salir a la calle, pero debido a la situación de la pandemia que se está agravando, no se puede salir, no podemos salir a evangelizar. Pero sí lo que podemos hacer, como hablábamos con el pastor, hoy hablaba con mi esposa, eh, podemos predicarle a las almas, así individualmente. Porque las almas necesitan. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a, si no podemos salir para predicar en grupo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de predicar? ¿Vamos a dejar de manifestar el amor de Dios? ¿Yo? El apóstol Pablo dijo, y si aún no predicare el Evangelio, dice, me es impuesta la necesidad. Dios le impone que tiene que predicar el Evangelio. Porque por cuanto Dios le mostró su amor. Entonces él dice, da de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿No? Y así nosotros tenemos que ver. Nosotros hemos recibido de gracia. Dios le plació a nosotros, que le plació que nosotros conozcamos este Evangelio de gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. Por eso, hermano, hermana, nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Tenemos que tener los ojos abiertos. A Pablo se le fue mostrada una visión y él tenía los ojos abiertos. Ahora, ¿qué es tener los ojos abiertos? Estar en comunión con el Señor constantemente, todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando se presenta la oportunidad, ahí Dios nos va a hacer sentir en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, obviamente, que es la oportunidad de poder predicar el Evangelio, es la oportunidad de poder manifestar la vida de Dios, es la oportunidad de poder manifestar el carácter de Cristo a aquellos que sufren. Ellos son los que lo necesitan. ¿No? Los hermanos también lo necesitan, pero los hermanos, como tienen ya la vida de Dios, también ya ellos pueden tener experiencia con el carácter de Dios manifestándose en su vida. Pero los que más necesitan el carácter de Dios manifestándose son los pecadores, son las almas que se están perdiendo. Y para eso no tenemos, como siempre decimos, no tenemos que ir muy lejos. Tenemos que empezar con nuestro entorno, después con nuestros vecinos, después con nuestros amigos y después, bueno, el Señor nos va a ir ampliando el campo misionero. Pero el primer campo misionero que nosotros tenemos es nuestro hogar, nuestra familia. Después nuestros amigos, después nuestros vecinos y después todos aquellos que el Señor vaya añadiendo. Mire si no tenemos oportunidad para predicar el Evangelio. Mire si no tenemos oportunidad. El Señor nos prepara la oportunidad. Nosotros tenemos que tener esa comunión con el Señor para que cuando se presente el momento tengamos abiertos los ojos del entendimiento para discernir que es el momento de predicar el Evangelio, que la persona está sufriendo. ¿No? Una vez un hermano me decía, yo quise probar a Dios, me decía el hermano, y vi una persona en la calle y dije, voy a pasar de largo sin predicarle el Evangelio. Y el Señor no le permitió. Le amonestó en su corazón hasta que se tuvo que volver y le tuvo que predicar el Evangelio y la persona fue salva. Así también nosotros tenemos experiencia con el Señor. El Espíritu Santo nos da la dirección, nos hace ver que hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Predicar el Evangelio a toda criatura. Porque dice, el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos, dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Así como usted y como yo. Todos nosotros vinimos al conocimiento de la verdad, porque hubo otros que tuvieron sensibilidad frente a la necesidad del Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio. Y ellos no se quedaron callados, ellos no retrocedieron. Ellos avanzaron en la predicación con el Señor en el Evangelio. Y así ganaron las almas, y así predicaron, y así extendieron la gracia de Dios por todas partes. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que tener esa sensibilidad. ¿Qué es lo que rompe esa sensibilidad? El pecado. Y no necesariamente un pecado de fornicación o de adulterio. Un pecado quiere decir que usted pone algo en el lugar de Dios y ya deja de tener comunión con Dios. Eso es pecado. ¿Vio? Y entonces se pierde la sensibilidad. Y ya cuando Dios tiene una necesidad, usted no tiene sensibilidad frente a la necesidad de Dios. Y eso es a causa de un pecado. Pero gracias a Dios que nosotros no estamos en ese lugar, estamos en una comunión con Dios. Y Dios nos está haciendo ver hoy que hay una necesidad. Es necesario, dice, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que ver la oportunidad que Dios nos da a nosotros. Sí, pero aquel, no importa aquel.
importamos nosotros. Dios nos da la oportunidad a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer con nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros con lo que Dios nos dio? Con el talento que Dios nos dio. No podemos enterrarlo, tenemos que multiplicarlo. ¿Y cómo lo multiplicamos? Extendiendo el Evangelio de la gracia. Mi hermano, extendiendo este mensaje de gracia tan maravilloso que dice la palabra de Dios, tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santos. ¿Vio? Entonces, así el Señor nos usa a nosotros. No nos va a usar el Señor de otra manera, por ahora, por ahora. No sé si el Señor tendrá algún ministerio o algo para usted o para mí, eso no lo sé, pero por lo tanto nosotros por ahora tenemos que ocuparnos y preocuparnos en extender este Evangelio de gracia, ¿vio? De hacer saber a las personas que hay un Dios que le ama, un Dios que mandó a su Hijo a ocupar su lugar, un Dios que vino y murió por ellos, y que ahora ellos tienen entrada por la fe, por medio de esta gracia, al Padre. ¿Vio? Tienen entrada a la salvación eterna. ¿Vio? Entonces nosotros ahora podemos ver la necesidad que tenemos de esa comunión con Dios. Gracias le damos al Señor porque podemos entender esto, hermano, porque podemos saber que tenemos un privilegio. ¿Cuál es el privilegio? Primeramente, haber conocido esta gracia. Segundo, poder encontrarnos con personas que necesitan saber que Jesucristo ocupó su lugar en la cruz, que Jesucristo pagó el precio por ellos. Él pagó el precio, ¿vio? Porque dice que nos redimió, dice, de toda iniquidad y de toda injusticia. ¿Y cómo nos redimió? Por medio de su sangre, ¿vio? Por medio de su sangre Él nos compró. Dice que Él, dice, nos compró, nos justificó, dice, un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice ahí en Tito, ¿vio? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, dice, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio. Para que sea propio hay que pagar un precio, lo tiene que comprar. ¿Y cuál fue el precio que Cristo pagó? Pagó con su vida, con su sangre derramada en la cruz. Pagó el desprecio de todos los hombres. Eso pagó el Señor. Y ahora, si dice la palabra del Señor, si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Y piensa que el extender este mensaje no va a traer sufrimiento, sí va a traer sufrimiento. Ahora, ¿qué sufrimiento va a traer? El rechazo de los hombres. Porque a Él le rechazaron, a nosotros también nos van a rechazar. Pero lo importante es que este Evangelio de gracia sea anunciado y la palabra corra y sea glorificada. Y cuando eso suceda, dice, así como nos humillamos con Cristo, así también seremos ensaltados con Cristo. ¿Vio? Porque se cumple la palabra. Así como Él se humilló, dice, después dice, recibió un nombre que es sobre todo nombre, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Así también nosotros seremos exaltados juntamente con Él. ¿Vio? Entonces dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. De toda iniquidad nos redimió el Señor. A ver, vamos a leer ahí en Éxodo 19:5. A ver qué dice ahí. Este evangelio, este mensaje de la salvación parece conocido, pero hay tantas cosas que nosotros tenemos que saber, porque nosotros tenemos que saber cómo presentarle el evangelio de salvación a las personas, porque a veces se le presenta no mal, pero no se le presenta completo el evangelio de salvación, ¿vio? El único mérito que nosotros tenemos para poder alcanzar nuestra salvación es creer. No hay ningún otro mérito que nosotros tengamos. Después los demás méritos son de Cristo. Y eso también es de Dios. Y eso también es de Dios, porque la fe viene de Dios. Dice, la fe viene por el oír. Sí, Éxodo. 19:5. Sí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Veo, porque acá en Tito dice, quien se dio a sí mismo, dice, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y acá en Éxodo la concordancia que da dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro, ¿vio? Seremos su especial tesoro, dice. En cuanto a ellos, decía que iban a ser su especial tesoro si guardaban su pacto. ¿Cuál era el pacto? El pacto de la ley. Ahora, el pacto de la ley ya fue cumplido por Cristo. Nosotros no tenemos que cumplir la ley, porque si cumplimos la ley, entonces la salvación es por obras. Pero nosotros somos salvos por gracia, por medio de los méritos de Cristo, por la fe. ¿Vio? Entonces dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Ahora, nosotros no tenemos que guardar, no tenemos que guardar nada. ¿Vio? Todo lo que Dios nos ofrece a nosotros es la salvación. ¿Cómo nos ofrece? Para nosotros es gratuita. Usted tiene que creer. Usted tiene que creer. El creer es la llave que abre la puerta para que usted entre a la salvación. Si usted no cree, usted mismo está cerrando la puerta. Usted mismo está cerrando la puerta. ¿Por qué? Porque usted dice que no hay solución a su vida. No hay solución a las situaciones que vienen a su vida. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Que nosotros que ya estamos, ya hemos entrado por la puerta y ya estamos del otro lado, no tenemos problemas? Sí tenemos problemas. Tal vez a veces más graves o menos graves que los que tienen los mundanos. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos a quien recurrir frente a los problemas. Sí, ¿Vio? amén. Porque Él dice que va como poderoso gigante delante de nosotros, dice. Ni aún un pelo de nuestra cabeza cae sin que Él lo tome en cuenta. Nadie nos puede tocar. ¿Vio? Porque si nos tocan a nosotros, tocan la línea de los ojos de Dios. ¿Vio? Entonces nadie nos puede tocar a nosotros. ¿Vio? A no ser que el Señor lo permita, como pasó ahí en el capítulo 5 del libro de Primera de Corintios, que dice que este fue permitido por Dios el ser entregado a Satanás para destrucción de la carne. Por cuanto después de amonestaciones y amonestaciones y amonestaciones, él persistía en pecar. Pero si no, nadie nos puede tocar. Nadie puede tocar al ungido de Dios, dice. ¿Vio? Entonces dice, enseñándonos que, perdón, dice, y quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y habíamos leído anteriormente en el versículo que leímos anterior, El de Romanos 8. el de Romanos 8. A ver, salga ahí. Sí. Porque también la misma creación será libertad de la esclavitud, dice, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Gime. ¿Vio? Da un grito desesperado por salir de la situación en la que está. Por salir de la situación en la que está. Y para salir de la situación en la que está, necesita este mensaje de gracia. Ahora, este mensaje de gracia, ¿dónde está? Y este mensaje de gracia lo tenemos nosotros, lo que hemos nacido de nuevo. Ahora, nosotros tenemos que alcanzárselo a ellos para que ellos también logren nacer de nuevo y venir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso, hermano, para ir terminando, tenemos 15 minutos todavía. Dice el apóstol Pablo, fíjese, él no se conducía si no era por la voluntad de Dios y por la dirección del Espíritu Santo. No se conducía de otra manera. ¿Vio? Por eso dice que él dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo. No, Pablo, ahí no puede decir. Pero él no iba a causar división, él le iba a extender el mensaje. Sí, pero ahí no puede decir. No es tiempo todavía, no es lugar, los hermanos no están preparados. No están preparados, las personas no están preparadas, la tierra no está, los terrones no fueron rotos todavía para que el mensaje, la semilla, produzca el fruto deseado. Todavía no está preparada la tierra, ahí no. ¿Vio? Entonces dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Tampoco. Pero es una buena obra la que yo quiero hacer. Quiero extender el Evangelio de gracia. Quiero ir y quiero predicarle el Evangelio de gracia a todos, en todos lados. No, pero esa todavía no es tiempo. Esa no es la voluntad de Dios.
Tenés que esperar el tiempo de Dios. Dios te va a hacer saber cuál es el tiempo. ¿Cómo me va a hacer saber? Y por medio del Espíritu Santo y por medio de la guía que el Señor le da a los ministerios que nos están direccionando y perfeccionando a nosotros. ¿Vio? Entonces dice, y pasando junto a Misia descendieron a Troa, y entonces ahí el Señor le mostró. Lógicamente que el nombre de las ciudades, que no me he detenido a buscarlo, deben tener su significado, y por eso justamente el Espíritu Santo no le permitió entrar a Pablo en esas ciudades. Deben tener un significado espiritual al cual, al cual le lleva a Dios a hacernos saber a nosotros por qué el Espíritu Santo le condujo a Pablo así para poder llegar a Macedonia. Pero acá en el punto que nosotros nos estamos deteniendo es que el Señor nos da la dirección. Le da la dirección a los 5 ministerios y ellos nos la hacen saber a nosotros para que nosotros vayamos y hagamos la tarea. Y cuando el Señor dice que no, es no. Ahora cuando el Señor dice ve, como le dijo a Ananías, dice ve porque instrumento escogido me es este, entonces lo respalda. Y él va y la tarea es hecha y es con éxito. ¿Vio? Entonces dice, y entonces dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Había un gran grupo, se ve, de personas ahí que querían escuchar la palabra de Dios. No era solamente él, pero Dios usó a este hombre, ¿no? A este hombre que tal vez no tenía buena reputación. Y así nosotros nos encontramos a veces con muchas personas en la calle. Veo personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, tirados en las calles, en medio de las drogas, de la delincuencia, de la corrupción. Y nosotros no, a este, como dijo Ananías, a este no, a este no. ¿Qué mérito tiene este para que yo le predique el Evangelio? ¿Y qué mérito teníamos nosotros para que el Señor se acerque a nosotros y nos mire y tenga misericordia? No teníamos ningún mérito. Pero Cristo le plació salvarnos, dice. Nos plació salvarnos, por lo que fue puesto delante de él, el gozo que fue puesto delante de él. Entonces dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. Eso es tener sensibilidad frente a la voluntad de Dios. Enseguida nosotros, dice, procuramos partir. Enseguida determinamos ir a donde el Señor nos enviaba. Por eso, hermano, hermana, joven, anciano, usted que está en el camino del Señor, no sea rebelde a la visión celestial. Si el Señor determinó que hay que ir, el Señor nos va a acompañar y nos va a ayudar a hacer la tarea. Y si no es tiempo, el Señor nos va a frenar para que no lo hagamos por nuestra cuenta. ¿Vio? Para que no lo hagamos por nuestra cuenta, que esperemos el tiempo señalado por Dios. Dios ya nos va a mostrar cuál es el tiempo, pero lo importante es la disposición del corazón y que nosotros estemos preparados para presentar defensa, dice la palabra del Evangelio, frente a quien lo demande. ¿Vio? Tenemos que estar preparados para eso. Ahora, ¿quién nos prepara? Nos prepara el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios y por medio de los 5 ministerios que Él constituyó. Gracias damos al Señor, hermano, por este programa. Hasta aquí me ha dado el Señor. Y bueno, el Señor bendiga sus vidas. El Señor bendiga a los hermanos de la radio. Y qué bueno que podamos ver esto, que el Señor nos hace saber por medio de su Espíritu Santo y por medio de aquello que Él constituyó. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que esta palabra corra y sea glorificada y que alcance a aquellos que están sufriendo. Hay muchas personas que están sufriendo, pero no mire fuera de las puertas de su casa antes de mirar dentro de su casa para salvar a los pecadores. No mire en otra ciudad antes de mirar en su ciudad para salvar a los pecadores. No mire en otra provincia antes de mirar en su provincia, porque el Señor nos va extendiendo las estacas de nuestra tienda. ¿Vio? Él nos va extendiendo y así nosotros vamos ganando las almas. ¿Vio? Y entonces ahí es glorificado el nombre del Señor, porque muchas almas necesita el Señor para poder edificar su iglesia, su cuerpo. Porque dice que el cuerpo de Cristo, dice, aunque es uno solo, dice, tiene muchos miembros. Y todos se necesitan los unos a los otros. Por eso nosotros no podemos decir que en una iglesia local está todo el cuerpo de Cristo. Hay una parte, pero el cuerpo de Cristo es universal y lo componen todas aquellas congregaciones que tienen este mensaje de gracia.
pero aún así faltan. ¿Vio? Dice que hasta que se complete el número de los gentiles, dice. Entonces se cerrará la puerta y llegará el tiempo señalado por el Señor para que se culmine todo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que los acompañe en este fin de semana. Señor bendiga a cada uno de los hermanos que nos estuvieron escuchando. Y bueno, hermanos, nos estaremos despidiendo y encontrando nuevamente el día lunes de 10 a 11 de la mañana. El Señor les bendiga. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, por haber podido transmitir esta tu palabra. Bendice, Señor, a las personas que nos han escuchado, Señor. Bendice a aquellos que nos han escuchado por primera vez, Señor, haciéndole saber, Señor, de tu amor y de que ellos necesitan, Señor, recibirte como su Señor para ser librados de la condenación que pasa sobre este mundo. Señor, y bendice a los hermanos, Señor, bendícenos a nosotros, aquellos que hemos creído, para ser sensibles, Señor, a la dirección que tú traes por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.